propuesta de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la mano del maestro Juan José Rojas, abogado litigante y catedrático, del maestro José Alberto Vidaña, profesor de tiempo completo del área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana Torreón. A ambos les agradezco enormemente que nos acompañen, porque, bueno, después de la presentación el 5 de febrero que hizo el presidente, el lunes pasado, ha habido muchas conclusiones, ya ha habido muchas declaraciones de gente que ni siquiera conocemos y le damos el crédito porque luego vienen y nos dicen es que la reforma incluye que van a expropiar casas, la reforma incluye que las empresas se van a convertir en cooperativas, es que la reforma incluye esto, esto y esto. Y dicen, ténganle cuidado a los transitorios porque los transitorios es donde está el secreto de las intenciones. Bueno, es así. Estas reformas que ha presentado el presidente, 2 legales y las otras 18 constitucionales, ¿no? Díganos, ¿es la natural la presentación? ¿Realmente hay gato encerrado? ¿Tenemos que ser mal pensados y estas reformas nos van a conducir al comunismo? Digo, sería un poco extremo ir hasta vamos caminos a convertirnos en el siguiente régimen comunista de América Latina, pero ahorita que escuchaba a Toño Álvarez en la sección anterior habló de los oxymorons, ¿no? Y me acordé de uno que es liderando desde atrás, ¿verdad? Ya ves que son... Sí. Creo que lo que busca Andrés Manuel López Obrador con estas reformas es liderar desde atrás, dejar precedente para su base política de qué es el camino que busca seguir. Sin embargo, hay una reforma que sí suena un tanto preocupante, que es la reforma que busca hacer al poder legislativo, ¿sí? Tratando de quitarle un tanto de poder, que es lo que con el poder que más ha batallado durante su administración. Y creo que aquí la pregunta que yo le haría es al presidente, si usted, vamos a suponer que se logran concretar esta reforma al poder legislativo, ¿no? Y continúa como parece ser que evidentemente sería Morena en el poder con Claudia Sheinbaum en el siguiente sexenio. Sin embargo, si se llegase a concretar una reforma al poder judicial, al poder judicial, retirándole poder, dejando el poder encima del poder ejecutivo y que el poder ejecutivo pueda hacer y deshacer lo que quiera con el legislativo y con el judicial. Quitarle la autonomía prácticamente. Exactamente. Le estaría dando o entregando las llaves de una administración potencialmente autoritaria, y supongamos que se lo deja en el siguiente sexenio a Morena, pero ¿qué pasaría si en un momento dado Morena pierde el poder? Le estaría entregando a su oposición las llaves de la posibilidad de tener un gobierno autoritario otra vez que dure 70 años, ¿no? Que es algo con lo que él ha luchado en toda su carrera política. Entonces, aquí las reformas que presenta siento yo que son más un ardid político, una estrategia política. Sabemos que él es un gran estratega político, pero que sin embargo creo que no tendrán efecto o no pasarán. Simplemente él está marcando una línea, la línea que busca que Morena siga en el siguiente sexenio. Claro. Juan José, la Constitución es un ente vivo y hay que adecuarlo a lo que nos sucede en cada uno de los momentos históricos que vive el país. Pero ¿realmente necesita la Constitución ser tan modificada, tener esta actitud intrusiva hacia un espíritu que se supone que es el espíritu de un pueblo, de los legisladores que representan al pueblo en función de distintas materias? ¿Es necesaria son necesarias las reformas constitucionales y así de una sola vez presentarlas y exponerlas ante el público y ante los legisladores? Bueno, me parece que sí. Las constituciones en todos los países democráticos, en todos los estados democráticos,
van teniendo ciertas modificaciones según el contexto social en que de estas están activas. Las dos constituciones más antiguas del mundo es la de Estados Unidos y la de México. La de México hasta el día de hoy ha tenido 252 decretos, que se traduce en 748 cambios al articulado de la Constitución. Sigue siendo de las más antiguas, pero también de las más modificadas, ¿sí?, en el transcurso del tiempo. ¿Qué ha pasado en algunos otros estados? Por ejemplo, pensemos en el que se ha mencionado mucho, Venezuela, ¿no? O pensemos también en Argentina después de que salió de la dictadura, o en Chile justo en este momento. Pues son estados, son países, son sociedades que cuando llega un personaje con mucho apoyo popular, lo que hace es transformar completamente la Constitución, constituciones completamente nuevas. Eso no lo vimos en el gobierno de López Obrador. Es decir, López Obrador lo que hizo, que tuvo quizá el primer periodo de su mandato, el capital político quizá para cambiar la Constitución completa. No lo hizo y su estrategia más bien fue modificar algunos de los artículos en sus primeros 2 años de gobierno. Por ejemplo, recuerdo que estableció lo de la revocación de mandato, lo del salario, que nadie ganara más que el presidente. También se legisló respecto a que la seguridad vial, por ejemplo, aunque eso fue una propuesta más de otro partido político. Ha habido la reforma donde se reconocían los derechos sociales, por ejemplo, para los adultos mayores, para las personas con discapacidad que tuvieran algún apoyo económico. Esas reformas se hicieron en sus primeros 2 años de gobierno. Lo que está sucediendo ahora, que coincido con Vidaña en el sentido de que lo que yo percibo es más bien una propuesta de largo alcance, de decir, es un testamento político, incluso en su manera de compartirlo en el Congreso, donde se promulgó la Constitución de 1857 en el Palacio Nacional. Ahí es prácticamente un discurso de testamento y de decir esto es lo que sigue, ¿no? Hacia tu pregunta concreta de si es necesaria la modificación, me parece que sí. Y no es algo novedoso. O sea, hemos vivido reformas de gran calado en los sexenios anteriores. Recuerdo, por ejemplo, con Carlos Salinas de Gortari, la eliminación del ejido, por ejemplo, ¿no? Incluso con Carlos Salinas de Gortari, cuando entró el Tratado de Libre Comercio, hubo un sinfín de reformas y hubo también un sinfín de privatizaciones. Eso se tuvo que haber logrado por reformar la Constitución. Otro paquete de reformas muy, muy importantes fueron con Zedillo, en el sentido del Poder Judicial de la Federación. Zedillo, de un plumazo, quitó a todos los ministros de la Corte de ese momento y se configuró la Corte como la tenemos hoy. Sí, y se creó también el Consejo de la Judicatura. En el gobierno de Peña Nieto existieron las reformas denominadas Pacto por México, en donde se hicieron reformas de gran calado en cuanto a la estructura del Estado, donde se posibilitó más la participación de los privados, por ejemplo, en el sector energético, por poner un ejemplo concreto. Todos los gobiernos en turno siempre tratan de modificar de alguna manera la ley o la Constitución en particular para sus objetivos políticos o sus objetivos, lo que ellos han planteado en campaña. Claro que es importante poner atención porque en una de esas y nos cambian totalmente la jugada, ¿verdad? Entonces, por eso me parece importante esos espacios en donde podamos discutir, podamos conversar sobre ese tipo de iniciativas que cambian la estructura del Estado, porque hay unas muy importantes que está presentando, por ejemplo, la eliminación de los órganos autónomos. Eso me parece muy preocupante. También respecto a la manera de elegir al Poder Judicial, a los ministros, jueces, y magistrados, también me parece que hay que ponerle un poco más de piense. Hay reformas que, lo de la Guardia Nacional, por supuesto, también llama la atención. Los demás reformas son de tinte meramente social, son reformas populares, en el sentido de que quién no va a querer que en la Constitución esté reconocido, por ejemplo, que el momento de jubilarme yo pueda jubilarme con el salario que yo estaba percibiendo hasta un máximo de 16,000 pesos mensuales, ¿no? Por supuesto que si uno le pregunta en la calle va a decir, por supuesto que me gustaría, ¿no? O la protección a los animales, o que los jóvenes que recién salen egresados que puedan tener un trabajo y que el Estado les pague un año con este programa de Jóvenes Construyendo Futuro. No sé, me parece que son iniciativas populares en ese sentido
que sí creo que es un gancho para la oposición que va a tener que sortear. Y en eso coincido también que es un buen político, ¿no? O sea, no sé qué opinen respecto a que saben qué momento, ¿no? Sí. Ahí yo levantaría una pregunta respecto a lo que nos explicas, mi querido Juan José, que es, si el presidente, o si más bien cualquier político que esté o cualquier presidente que esté a cargo del Ejecutivo, tiene la responsabilidad de modificar la Constitución para fines políticos o para el beneficio de la gente. Sí, estas reformas que propone el presidente claramente tienen un tinte de ser para el bien de la gente, pero creo que van más allá de permanecer en una línea política de popularidad, de sentar a su base de los 30 y pico millones de votantes que tuvo cuando ganó la elección, mantenerlos y tenerlos listos para Claudia Sheinbaum en esta elección. Sí, fíjate que en ese sentido, voces expertas nos han dicho cosas como no se vale hacer política desde la Constitución, que eso es lo que ha venido haciendo Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, lo que tenemos que estar atentos es a los detalles de lo que ha venido presentando y yo creo que ya no hay absolutamente nada que discutir ni nada que agregar en torno a que su testamento político, porque además, bueno, ya la candidata de Morena ¿lo aceptó? Lo aceptó, ¿no? Lo trae en su corazón. Y él mismo está de acuerdo en decir, yo sé que no van a pasar estas reformas, pero lo estoy haciendo con la intención de que sepan por dónde va la jugada, ¿no? Y de ponerle obstáculo a una oposición en caso de que regrese. Claro, lo dijo textualmente. Y ahí es donde yo me pregunto también, ¿eso no será una cuestión que tendría que investigar el INE? De hacer campaña desde, como mencionas, desde la Constitución. Se me hace algo que es algo grave. O sea, está utilizando su poder en el Ejecutivo, su capacidad como encargado del Ejecutivo de legislar, pero de legislar con fines propagandistas y con fines políticos, ¿no? Para beneficiar a Claudia Sheinbaum. Ahora, voy a dejar una pregunta y la respuesta la escucharemos después de la pausa comercial. ¿Qué de lo que propuso realmente es factible y realmente necesitamos los mexicanos? Buena pregunta. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Contextos. El programa líder en la radio. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados.
Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx En este espacio de contextos donde el tema de la semana es la revisión de la propuesta de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Está el maestro Juan José Rojas, abogado litigante y catedrático. Está el maestro José Alberto Idaña, él tiene maestría en comunicación, en educación y es profesor de tiempo en área de ciencias sociales y humanidades de la Universidad Iberoamericana Torreón. Bueno, dejamos ahí una pregunta antes de irnos a la pausa comercial. Entonces, ¿es lo que necesitamos? ¿Las reformas que presenta el presidente es lo que necesitamos? Juan José. Híjole, es una pregunta muy complicada de responder. Mira, me parece que hay algunas propuestas que creo que pueden ser beneficiosas para la población. Por ejemplo, pongo el tema que hay, en temas ambientales hay 3 que me parecen importantes. Por ejemplo, la prohibición del fracking. Creo que esa es importante, creo que la necesitamos. Bueno, y acá en Coahuila de una manera particular. Sí, ¿no? sí, hay muchos intereses de por Porque hay medio. muchos promotores del Totalmente. fracking. Guadiana en su momento, ¿no? Era uno de los, y incluso de Morena, ¿no? Y lo promovía arduamente. Entonces, se ha comprobado en muchos países que el fracking provoca una serie de problemáticas, incluso algunos sismos en algunas zonas de Pensilvania, por ejemplo, en Estados Unidos, eso ya está demostrado científicamente, y por eso es que está prohibido en muchos países. El hecho de que se prohíba en México desde la Constitución me parece un avance en cuanto a la protección medioambiental. Otro tiene que ver con la prohibición de dar concesiones en zonas de veda, en donde ya está una protección de que no se pueden dar concesiones.
ese tipo de protecciones, aunque ya están mediante decretos muy concretos, en la zona, en la comarca lagunera hay muchos decretos en donde se prohíbe la extracción del agua, ya el hecho de que suba a rango constitucional pues le da una protección mucho más amplia. Me parece que también esa es importante. Otro tema, creo que de los pueblos originarios, para que sean entes políticos que puedan presentar acciones de inconstitucionalidad, me parece interesante. En el centro y el sur del país hay muchas obras, bueno, el Tren Maya, por supuesto, que hubo mucha oposición y la hay todavía de ambientalistas y también de comunidades indígenas que no fueron debidamente consultadas. Ellos acudieron a los juicios de amparo justo por derechos que han sido reconocidos por la Corte, particularmente por precedentes de la Corte. Pero a nivel constitucional no les da la facultad para poder presentar acciones de inconstitucionalidad. Las acciones de inconstitucionalidad solamente la pueden presentar la Fiscalía General de la República, la puede presentar la CNDH, la puede presentar los gobiernos de los estados, pero ningún particular la puede presentar. Pero me parecería interesante que los pueblos indígenas, que son comunidades que históricamente han sido rezagadas, que históricamente han vivido en la marginación, puedan luchar contra aquellas disposiciones que vayan en contra de la propia Constitución. Me parece interesante. Por mucho tiempo, desde los acuerdos de San Andrés, en tiempos del zapatismo, sí, esto ya se había planteado. Creo que es volver también a estos acuerdos históricos que no se han cumplido y que México está en deuda con estas comunidades indígenas, ¿no? Menciono ese tipo de reformas que para mí, por lo que yo me dedico, por mis apuestas, me parecen muy, muy interesantes. Hay otras que me parece que quizá no sean tan necesarias, por ejemplo, por supuesto, el tema de incrementar el catálogo de delitos para la prisión preventiva oficiosa es una iniciativa que es inconvencional, es decir, vamos en contra de lo que ya ha dicho la Corte Interamericana, vamos en contra de los tratados internacionales, vamos en contra de lo que la misma Suprema Corte ya ha dicho sobre la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de esta prisión preventiva oficiosa. El hecho de que se abra el catálogo nos pone en riesgo a todos y a todas, porque ante cualquier delito de estos podríamos estar detenidos injustificadamente durante mucho tiempo en las cárceles de este país, en donde ya existen muchas personas que no han sido sentenciadas, ¿no? La persona que tiene más tiempo, es una persona que tiene 17 años bajo esta figura. Es un absurdo, José Alberto. Pero ahí es donde veo los obscuros. Digamos que estas reformas los podríamos ver como claroscuros. Hablas muy bien de los claros, mi querido Juan José, pero para mí un obscuro muy importante es la búsqueda de limitar el poder, reitero otra vez, del judicial, ¿no? Porque el poder judicial trae un balance de hecho, los tres poderes, ninguno está por encima del otro, y aquí lo que busca el presidente con la reforma, particularmente del poder judicial, es desbalancear. Sí, al bajar el número de jueces en la Corte y al buscar que los jueces sean elegidos por voto popular. Mencionabas ahorita que la Constitución de México junto con la de Estados Unidos es una de las más viejas del mundo, pero no tenemos las prácticas que, por ejemplo, sí se tienen en Estados Unidos de cómo se elige un juez de la Suprema Corte. Sí, allá el presidente lo nomina y luego el Poder Legislativo, los representantes, los senadores, deciden si en una audiencia abierta al público si el juez es apto o no. Aquí, ¿qué pasó con Lenia Batres? Lenia Batres llegó directamente por elección de Andrés Manuel López Obrador recientemente, ¿no? Entonces, y esto es aquí donde ves también el presidente queriendo meter mano en una cuestión que corresponde al poder judicial, que es la definición de, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, que es algo, como bien dices, muy peligroso. Ahí se pueden violar muchos derechos humanos si la ley no se aplica como debe de ser, y si el poder judicial no está ahí para proteger los derechos de los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es donde vemos que estas propuestas del presidente marcan una línea clara de lo que busca en el siguiente mandato de Morena, pero también una oportunidad de demostrar
que busca ejercer el poder del Ejecutivo desde una visión un tanto autoritaria, ¿no? ¿Qué riesgos ven ustedes en disminuir la cantidad de diputados, sobre todo la figura de los plurinominales? Bueno, esa es una reforma que se hizo con ay, se me fue el nombre de académico, el primer presidente del INE, José Waldenberg. Exactamente, ¿no? Y justo la figura de los plurinominales era cuando el PRI tenía la mayoría en el Congreso, ¿sí? Y que no había representación de minorías en el Congreso. Entonces fue una fórmula, me parece, exitosa, porque fue la única vía por la cual podían llegar al Congreso esos partidos políticos que de otra manera no podían llegar. Uh-huh. Y era para que el Congreso tuviera una mayor representatividad política en la toma de decisiones. Me parece que la solución no es eliminar los plurinominales. El sistema de partidos sí necesita una reforma, que es diferente al sistema electoral. El sistema de partidos sí necesita una reforma, pero no se soluciona quitando de un plumazo a todos los plurinominales. Me parece una política más demagógica, me parece una iniciativa más populista, pero no está realmente pensada democráticamente en el sentido de qué es mejor para la vida pública de nuestro país, qué es mejor para la toma de decisiones de nuestro país. Tener solamente a 300 diputados de partidos políticos y dónde entran las minorías. Lo cierto también es que tenemos tenemos experiencias muy frustrantes, Marcela. Por ejemplo, ahora que en la alianza de los partidos de oposición para impulsar la candidatura de Xóchitl Gálvez, hay un fuerte movimiento ciudadano que la está impulsando, pero también vemos al mismo momento que los plurinominales que están dentro de su equipo pues son innombrables, ¿no? Son personajes de la vieja política, como un Beltrones, como el exgobernador de Tamaulipas, y personajes que dijes van a llegar, porque van a llegar por la vía plurinominal. Si me lo plantean así, yo digo que los quiten, ¿verdad? Pero realmente el fondo de los candidatos plurinominales pues es tener una mayor representación política. Claro. Y yo observo otra cosa, que el afán de quitar a los plurinominales es de darle un poder mayor a su bancada. Totalmente. De ahorrar dinero, pero yo creo que está buscando el presidente de dónde ahorra y corta fondos para luego usarlo en los programas sociales, que son los que le garantizan su base de votantes, ¿verdad? Y ahí es donde también hay otra cuestión muy preocupante, que es la búsqueda de la disolución de los entes independientes. Esa es una preocupación muy grande. O sea, creo que deberíamos de centrar. Es imperativo que esas instancias que el propio Andrés Manuel López Obrador utilizó en su momento cuando era oposición, se mantengan, porque son las que le dan la posibilidad al pueblo y al cuarto poder, a los medios de comunicación, de cuestionar la forma en la que está gobernando la administración en turno. Pero el presidente tiene un pleito casado con los medios de comunicación. Claro. Y creo que ha sido en su narrativa... Salvo los oficiales, ¿verdad? Sí, es escaso, ¿no? Sí. O sea, ha sido en su narrativa la constante, Lord Molécula tal vez y su medio, o algunos de estos reporteros que cubren la mañanera, pues sí, ellos siempre serán parte recibirán elogios de parte del presidente. Pero es importante que los medios de comunicación no claudiquen en su esfuerzo de cuestionar la manera en la que administra, sea quien sea el que esté a cargo. Es parte de la importancia de los medios pero actualmente. Pero hay una narrativa súper definida, José Alberto, y es ¿dónde estaban cuando Peña Nieto? ¿Dónde estaban cuando Zedillo? ¿Dónde estaban cuando Calderón? ¿Por qué no emitían estos juicios tan...? Lo que pasa es que se les olvida. Yo creo que siempre estuvieron. Yo creo que, había medios que eran veladamente del gobierno, pero no directamente. En este sexenio también hay medios consentidos. Claro, no totalmente. Hagamos. Sí, eso estoy completamente de acuerdo. Yo creo que siempre ha habido cuestionamientos al gobierno, nada más que ahorita, como le toca a él estar en turno y que lo sea él al que lo cuestionen, pues entonces responde, ¿no? Yo creo que eso también es bueno, porque yo nunca, tampoco es que tengo todos los años de la vida, pero en lo que tengo conciencia política, nunca me había pasado que se debatiera con tanto añico
una serie de reformas o que se hablara tanto de política. A mí eso me gusta, ¿no? Porque creo que sí abona a una cuestión democrática. Celebro que los medios de comunicación tengan la apertura que siempre la han tenido de discutir estos temas. Me preocupa el número de asesinatos de los periodistas en nuestro país. Eso es gravísimo, ¿no? También es un foco más que rojo en nuestro país en cuanto a que las periodistas están siendo asesinadas por su profesión simplemente. Pero creo importante que en nuestra vida democrática podamos discutir esto, ¿verdad? Decir, es bueno, es malo. Por ejemplo, una cosa de estas cosas obscuras que yo veo que lo ha mencionado, lo ha definido así mi compañero Vidaña. Por ejemplo, la simplificación administrativa, que es una reforma que no necesita mayoría calificada, que no necesita la aprobación de 2/3 partes del Congreso. Es decir, no es una reforma constitucional, sino a leyes secundarias. Por ejemplo, se está planteando la posibilidad de fusionar el PRODECON y la CONDUCEF y meterlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A mí me parece un error. Ha habido avances en el PRODECON, ha habido avances en la CONDUCEF, en la protección de los derechos financieros y de los consumidores. Me parece importante que eso siga estando presente. Sí hay medios de defensa en estos organismos que son históricos en nuestro país, que tienen varios años ya en funcionamiento. Me parece que esta simplificación administrativa puede en realidad vulnerar los derechos humanos. ¿Y por qué puede vulnerar los derechos humanos? Por lo siguiente, hay académicos muy respetables que han analizado cómo se garantizan los derechos humanos en un Estado democrático. Se garantizan con dinero. O sea, necesitamos de dinero, necesitamos de instituciones para que se garanticen los derechos humanos. Los derechos humanos no solamente es que estén en la Constitución, sino que necesitamos dinero, necesitamos tener finanzas, necesitamos que la gente pague sus impuestos, porque si a un programa o si al garantizar un derecho no tiene un fondo específico para su actualización, pues es letra muerta, ¿no? Y lo vimos con la Ley General de Víctimas, en donde les daban nada de dinero y se suponía que era para apoyar a las familias de desaparecidos y de otros delitos, ¿no? Entonces, el hecho de que exista el PRODECON, el CONDUCEF, con un dinero determinado, que tengan patrimonio propio, etcétera, pues posibilita que podamos defender nuestros derechos como consumidores o como contribuyentes en el PRODECON o en la CONDUCEF. Ahora se pretende pasar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Me parece muy mal que esto esté proponiendo el presidente de la República. Y otro, por ejemplo, el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el IMTA, tiene investigadores de prestigio nacional e internacional que han hecho investigaciones sumamente importantes sobre cómo está el agua en el país, y también la quieren desaparecer. Que es un gran problema, y que la quieren desaparecer para que sea asumido por la Semarnat. Entonces dices, no se puede ser juez y parte. Pues no. O sea, no se puede ser juez y parte, y aparte él tiene la capacidad instalada y administrativa estas entes con los que les quiere fusionar. O sea, nada más le voy a aventar más trabajo a la gente y tendrán la capacidad de cumplir, o van a descuidarlo nada más. O sea, pero más importante aún que la carga de trabajo es la independencia de estos entes. Es súper importante que se mantengan como entes independientes, porque aún así, manteniéndose independientes, ahorita, por ejemplo, Morena tiene metidas mucho las manos en el INE. Claro. O sea, entonces, aún así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la presidenta misma va al Congreso y dice, es que se tiene que eliminar la CNDH. ¿Cómo es posible? Sí. Absurdo. Un absurdo. Sí. Ahora, déjenme preguntarles algo más, y luego, si quieres, podemos continuar con esto de los órganos autónomos que se pretenden desaparecer. Me llama la atención que pueda desde la Constitución modificar la cantidad de regidurías con la que operan los cabildos municipales. O sea, y la autonomía del municipio. De los municipios, así es. O sea, ¿sí es factible? Pues si es una reforma de la Constitución y los 19 estados de la República lo aceptan, es factible. Por eso la gravedad de que sea una reforma constitucional, ¿verdad? Porque ahí la Corte no podría hacer nada. No se podrían amparar. Nada.
nada, porque la Corte su régimen de actuación es la propia Constitución, y si la Constitución dice que así es, pues la Corte no tiene nada que hacer, está totalmente de manos. Por eso es importante que estas reformas no pasen, ¿no? Y que se pueda discutir. Recordemos que el municipio está regulado por el artículo 115 constitucional. Hasta hace un par de décadas fue que se reformó a grosso modo para darle justamente independencia, para darle mayor peso a las decisiones de los municipios, porque hoy por hoy en este país, quien es el ciudadano, su principal contacto con el Estado es con el municipio. Exacto. Y los principales servicios que requiere los provee el municipio. Entonces el municipio necesita autonomía, necesita poder tener políticas, tener direcciones muy específicas para poder cumplir con lo que mandata la Constitución en el 115 respecto a servicios básicos, ¿no? Claudia Sheinbaum insiste mucho en sus discursos que no hay que volver al pasado. Y esta es una medida de centralismo que vuelve al pasado, ¿no? Ahora dependemos todos del centro, ¿no? Del gobierno federal. Si esta reforma llegase a pasar, porque, como bien dice Marcela, o sea, los estados y los municipios son entes independientes al ente federal. Exacto. ¿no? Y en esta cuestión del municipio, yo creo que esta reforma que está haciendo para disminuir, yo creo que una mejor reforma sería cómo la ciudadanía puede participar en estos cuerpos, ¿no? Porque actualmente los regidores y las regidoras no son electos, ¿no? Es decir, son puestos, son partes de una planilla. Entonces, pero ahí se deciden cosas muy, muy interesantes que la vida del pegan. municipio. Exactamente. Sí. Entonces, ahí debería de haber también una apertura democrática a que cualquier persona pudiera participar dentro de un órgano como de este tipo. Eso no se ha planteado, por ejemplo, ¿no? Exacto. Me parecería interesante plantearlo porque pues ahí es donde realmente se da la batalla de lo que la ciudadanía está viviendo día a día. Servicios públicos, atención, gestión de proyectos específicos, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo que la lógica de los municipios es tener tener regidores y regidoras que estén a favor de tu proyecto, porque si no podría ser prácticamente imposible llevar a cabo tu proyecto de gobierno municipal si tuvieras una oposición, por ejemplo, en el ayuntamiento. Pero creo que hay que buscar fórmulas para que la ciudadanía pueda participar en estos espacios también. Restando, me parece que no es la solución. Creo que hay que pensarle más bien cómo involucrar más a la ciudadanía en estos espacios de gobernanza. Muy bien. Déjenme hacer pausa comercial, pero antes de irnos a la pausa comercial, la participación del auditorio, que siempre la apreciamos tanto. Saludos, Manuel. Dice, eso de que nunca se debatía temas de política, creo que hoy en día, gracias a todas las formas de comunicación existentes, tenemos la percepción de mayor información y debate. Antes teníamos que recurrir a foros, reuniones o a los partidos políticos. Qué bien que se pueda comunicar mucho más y enriquecer la cultura política que mucha conciencia civil requiere. Nos dicen esto otro respecto al intento de reformar del Poder Judicial. No sé si lo propuesto sea lo mejor, puesto que no conocemos los detalles, pero de una cosa estoy seguro: el Poder Judicial necesita ser más confiable para nosotros los ciudadanos. Hay mucha corrupción, sobre todo a nivel de los ministerios públicos, que es el primer contacto. De que necesita cambios, es seguro. Eso no sí. sé cuáles, pero se supone que los legisladores deberían de saber. Qué plática tan a modo de echar tierra al presidente. Si eso hacen los intelectuales bastante vendidos, se ven. Adiós. Beatriz, adiós. Gracias por estar. 9:49. Vamos a la pausa, regresamos. Contextos. El programa líder en la... Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7. Todo el día y la noche, todos los días de la semana. Actualizados, comprometidos, renovados. Con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es.
www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx. Discutir la propuesta del presidente, no atacar al presidente. Sí, que son dos cosas distintas. Nada más que, pues en las interpretaciones está luego la diferencia. Necesitamos saber qué es lo que propone y necesitamos saber qué realmente lo que propone es viable. Porque, digo, hacer cartas a Santa Claus cualquiera las hace. ¿Con qué recursos se van a fondear algunas de las propuestas de elevar a rango constitucional algunas de las decisiones en función de la asistencia social? Ahí es donde yo quisiera saber si el recurso va a alcanzar para poder satisfacer todas estas necesidades, que yo creo que todos estamos de acuerdo que a la población vulnerable, digo, hay que buscar la manera de atenderla en todos sentidos. Pero si estamos viendo que se ha ofrecido un sistema de salud parecido a lo de los países nórdicos, y estamos batallando para que se siga entregando la medicina, a pesar de que hay la megafarmacia esta, que está mega sola, dicen, la verdad es que ahí es donde tenemos que incidir. Yo creo que todos estamos buscando mejor calidad de vida. Todos estamos buscando un sistema de justicia acorde a lo que nos está tocando vivir. O sea, de verdad, no podemos ver las cosas en blanco y negro. Tenemos que alcanzar a ver todos estos matices que significa la democracia, si es que queremos seguir viviendo en democracia. Sí. Porque eso también habría que preguntárnoslo. Necesitamos a alguien que nos diga qué comer, qué cenar, qué desayunar, cómo gastar el dinero, a dónde ir, cómo ir, si vas a comprar 1 o 2 pares de zapatos. ¿Necesitamos eso? No sé. Es pregunta, y que cada quien tendrá la respuesta precisa. Bueno, continuamos con el abordaje de este tema. Y entonces, bueno, esa era una de las preguntas que yo tenía en función de si puede haber una intromisión constitucional en relación a la decisión de cuántos regidores hay en el municipio. Entonces, sí que la puede haber, pero es lo que necesitamos, o necesitamos vivir una democracia más representativa. De verdad, creo que ese es el punto a donde tenemos que llegar. Y luego, por otra parte, me llama la atención de verdad esto en lo que insistió el presidente, de que quería que si iba a llegar la oposición, por lo menos poner todos los obstáculos necesarios para que no se frenara lo que ya se había logrado en torno a este gobierno. También es necesario hacer esto para que a la oposición en un momento dado, dijo que no pensaba en un futuro inmediato, pero en un futuro, lo dejó así como abierto. Sí puede haber más modificaciones, y sí está poniendo un candado para que lo que él decida se quede. ¿O hay posibilidades de que no? Bueno, en esencia la Constitución, como tú lo dijiste al principio, es un ente vivo que puede ser modificado en cualquier momento, ¿no? Y mientras sigamos siendo una república democrática representativa, va a poder siguiendo ser modificada. Aquí me gustaría agregar algo respecto a lo que mencionabas al principio de este segmento. Andrés Manuel López Obrador en 2008, cuando hizo su segundo informe de gobierno, menciona y cita a Adam Smith en el primer párrafo de la teoría de los sentimientos morales, donde en resumen dice que los hombres somos felices cuando vemos a otros hombres felices, ¿no? La felicidad del ser humano depende de la felicidad de los otros. Pero yo creo que pudo haber leído un poco más adelante también en el mismo libro de la teoría de los sentimientos morales, donde Adam Smith nos habla del hombre de sistema. Y el hombre de sistema es un hombre que está enamorado con su visión política de lo que él crea un gran plan donde ve a las personas como piezas de ajedrez que puede mover a su gusto, pero olvidando que las personas tienen libertad e identidad propia, ¿no? Entonces, con esta forma
que busca el presidente de reformar la Constitución busca dejar el plano listo para que quien sea que esté en el poder tenga la posibilidad de moldear hacia una línea específica de un plan político, que es el plan político que él tiene como Morena y como la Cuarta Transformación. Entonces, yo creo que es importante que haya este contrapeso del poder legislativo respecto a poder votar, discutir las reformas y votarlas a conciencia de decir sí son reformas que van a ser útiles o desecharlas en cuanto no lo sean, ¿no? Y bueno, me refiero a ti, a mi querido amigo, para que nos digas, o sea, la pregunta de Marcela me parece muy, muy apropiada. ¿Es posible que se detengan estas reformas? Considero que Sí. sí son candados en la Constitución, que para ser revertidos tienen que ser abiertos nuevamente, y la manera de abrirlos es justamente reformar la Constitución nuevamente bajo el esquema actual, tener una mayoría calificada que son 2/3 partes de los votos del Congreso, ¿no? En ese sentido, creo que sí pueden ser, sí es un candado, porque evidentemente se reconoce en la Constitución es rígida en el sentido de que para modificarla es necesario un proceso legislativo concreto, exhausto. En ese sentido la podemos denominar como rígida. Y para que la oposición o cualquier otro gobernante, incluso también podría ser dentro de su gobierno, ¿verdad? Si alguien ganara después la presidencia y no estuviera de acuerdo con él, cualquier persona que quisiera modificar, tendría que hacer el mismo proceso legislativo para modificarla. Yo creo que lo que está haciendo con las propuestas populares, estas que digamos a simple vista pueden verse buenas, aunque en la esencia no se ha discutido los cómo, ¿verdad? Es decir, sí que todos tengan dinero, sí que todo, pero ¿de dónde? Sabemos que más de la mitad de la población vive en el trabajo informal. ¿Cómo vamos? Toda esa gente que no está dando los impuestos suficientes, que sí paga impuestos, porque al momento que consume, pues paga el impuesto del IVA, pero que no está reportando a las arcas públicas los ingresos que perciben por estas actividades informales. Bueno, ahí sí hay estrategias para poder obtener más dinero para las arcas públicas, pero no se está diciendo cómo en las iniciativas, ¿no? Solamente se están diciendo qué, pero no los cómo. Y ahí es donde quizá también el Congreso va a tener que debatir, ¿verdad? O sea, es que esto es inviable en este momento. No podemos dar una pensión de esta naturaleza para todos o para todas, o a lo mejor sí, pero en el presupuesto, ¿de dónde lo vas a sacar? En ese sentido, creo que sí es un candado para si la oposición llegara a ganar la presidencia, y también un coste político en dado caso de que la revierta, ¿no? Porque si se llegara a aprobar, por ejemplo, el tema de las pensiones, pues sería un coste político quien la quitara, ¿verdad? Evidentemente, aunque no se supiera ni de dónde va a sacar el dinero, pero yo creo que podría ser un coste político para quien se animara a echarla para atrás. Me parece preocupante que muchas de esas iniciativas que requieren de presupuesto, todas requieren de presupuesto público, no sepamos dónde. Bueno, él dice del instituto de, ¿cómo se llama? Para devolver el pueblo lo robado. Que está muy largo y muy feo. Que de ahí se va a tomar dinero. Y se va a tomar dinero también de la austeridad republicana, en donde hagamos ahorros de ahí. Pero eso es improvisación. Bueno, fue Luisa María Alcalde, creo que el jueves en la mañanera, que dice, y vamos a sacar dinero de el Instituto para devolver al pueblo lo robado, y vamos a sacar dinero de las utilidades de Mexicana de Aviación y del Tren Maya, y bueno, pues ahorita están operando en pérdida, ¿no? O sea, no sé si han visto que Mexicana tiene vuelos de un pasajero, ¿no? Es un poco estirar el sueño de decir, todo este dinero que necesitamos para estas reformas va a salir de aquí, pero no es viable. O sea, si yo creo que va y le pregunta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le decir, no, señor presidente, ese dinero no está ahorita. Exacto. ¿No? Muy bien. Bueno, ¿podemos concluir? Una idea final, corta, breve, porque ya estamos sobre el tiempo, Juan José.
Bueno, pues que yo les sugiero a nuestros radioescuchas que se informen, que investiguen en internet, en medios de comunicación, que estén atentas a este tipo de mesas donde se puede discutir desde diferentes puntos de vista, porque son reformas que van a, si se aprueban o no se aprueban, van a afectar en la vida cotidiana de la población y es importante atenderlo. José Alberto. En términos de política, creo que estamos en una coyuntura importante de formar políticos para el futuro de nuestro país. Y aprovechando el comentario, te platico, como ya lo había hecho la vez anterior, que estamos a punto de cerrar el proceso para abrir la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Ibero Torreón y con esta intención precisamente de formar políticos que se preocupen por el bien de la comunidad y no por el bien personal. Sí, por favor, de veras. Sí, porque los políticos, se los he dicho muchas veces, no vienen de Marte, ni son una abducción de absolutamente ningún otro ente. Son seres humanos que se forman, que se gestan. Así es. En las casas como la de usted, como la mía, como la de ustedes, nuestros queridos invitados. Así es que hay que tener cuidado. ¿Cuáles son los valores que se viven dentro de casa y qué es lo que estamos haciendo como comunidad para poder preservar esto? Mira, como mínimo, la solidaridad con los demás. Que nos veamos reflejados en los demás. Porque en la medida en que un político es capaz de hacer eso, seguramente cuidará mucho sus decisiones. Si no le interesa para nada el otro, evidentemente va a pasar de largo y sus intereses personales van a ser lo que prive por encima de cualquier otra cosa. Sí. Y eso es lo que no podemos permitir. Muchas gracias, Juan José Rojas. Siempre un gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación. Siempre con esta precisión para hacer los comentarios. Abogado litigante, catedrático. Gracias al maestro José Alberto Vidaña, profesor de tiempo de áreas de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero Torreón. De verdad es un gusto haberte tenido aquí una vez más, José Alberto. Esta es tu casa. Gracias, Marcela. Y le agradezco a Manuel que otra vez se comunica. Esto es parte del autoritarismo, no aceptar discrepancias en criterios o ideas. Y definitivo, la patria requiere de mayor aportación, participación de todos para hacer un mejor país para todos. No sentirnos dueños de la verdad y fanáticos de partidos o personas. Total, absoluta. Mente de acuerdo. Buenos días para todos y feliz de semana. Muchas gracias por la mesa. Eso nos acerca más a la realidad de las aspiraciones a este aspirante a dictador. No hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad. Este presidente por decreto, pero para mí en lo personal es como si no lo tuviera. Gracias, Jesús Gómez. Y gracias a ustedes por habernos atendido. Ojalá y que el lunes entrante podamos volvernos a reunir aquí mismo en este espacio. Los dejo con el editorial de Noticieros GREM. Q 91.1 FM.